Bien, un gran placer estar acá en este postdoctorado en Seguridad Ciudadana y Paz. Mi nombre, como está allí, es Cecil Gerardo Pérez Torres. Soy sociólogo, egresado de la Universidad del Zulia y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo. En esta oportunidad me corresponde compartir el seminario sobre o acerca de la multidimensionalidad de la seguridad ciudadana y sus elementos jurídicos, que yo le incorporé la parte social, ¿sí? Elementos sociojurídicos. Vamos a comenzar planteando que precisamente la multidimensionalidad es una palabra clave para entender las nuevas realidades de nuestra sociedad contemporánea. Y en función de ello, vamos a pasearnos por una serie de conceptos, contextos, para desarrollar la temática que nos corresponde en esta oportunidad. Así que a partir de ahora vamos a compartir eso que nosotros denominamos compartir saberes con los participantes y también con los docentes de este postdoctorado, al cual por supuesto me agradezco la invitación que me han hecho. En función de esto, vamos entonces a plantearnos cuáles son los objetivos de este seminario que nos corresponde desarrollar. Como objetivo general tenemos que nosotros debemos comprender las diversas dimensiones que integran el concepto de la seguridad ciudadana y de la paz a partir del marco constitucional, a fin de propiciar su construcción desde la perspectiva teórica, crítica e ideológica política actual del Estado venezolano. Recordemos que aquí el concepto de ideología no es el concepto marxista de falsa realidad, sino un concepto de las ideas que se pueden desarrollar en los contextos actuales. Como objetivos específicos tenemos 4. En primer lugar, analizar las diferentes dimensiones que conforman el concepto de seguridad ciudadana desde la perspectiva constitucional. ¿Cómo va a ser el proyecto político, social y económico del país? Aquí es importante también plantear que cuando se habla de proyecto político, a veces es importante deslindar el concepto político de lo que son las grandes políticas públicas, sociales, jurídicas, sociales, económicas, etcétera, de una nación, de un país, en este caso de la patria venezolana. Diferente de los elementos de carácter político partidista, politiqueros, que diríamos por ahí. Es importante separarlos. El segundo objetivo específico tiene que ver con analizar el marco axiológico en la construcción de nuevos sistemas social, político y económico venezolano. Es decir, cuál es el marco de valores en el que nosotros debemos desarrollar la construcción de la nueva sociedad que queremos construir en nuestra patria Venezuela. El tercer objetivo específico tiene que ver con disertar, más que disertar, tiene que ver con compartir acerca del rol de los distintos actores en el ejercicio de la seguridad ciudadana. Y recordemos que no es solo un actor, no es solamente el Estado quien participa en el ejercicio de la seguridad ciudadana, sino que son distintos actores que más adelante en el transcurso del seminario lo vamos a ir analizando. Y por supuesto, discutir la presencia de la seguridad ciudadana en los planes de desarrollo de la nación. Y nosotros tenemos desde hace aproximadamente 10 años el denominado Plan de la Patria. Recordemos, en el 2012 comenzó a desarrollarse en Venezuela el Plan de la Patria, luego de los otros planes de desarrollo que comenzaron a vincularse con precisamente el desarrollo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces el seminario lo hemos desarrollado, lo vamos a desarrollar sobre la base de varias unidades en las cuales vamos a ubicar los temas específicos de este seminario. La primera unidad tiene que ver con las dimensiones de la seguridad ciudadana. Es decir, el primer tema de esta unidad tiene que ver con la seguridad y la defensa de la nación y la seguridad del Estado y la seguridad ciudadana. 3 categorías
importantísimas que, por supuesto, adelante vamos a desarrollar, a compartir con ustedes. En segundo lugar, ¿cuáles son las concepciones y tendencias de la seguridad ciudadana? ¿Cuáles son las visiones desde el punto de vista teórico, epistémico de la seguridad ciudadana? Y, por supuesto, el tercer aspecto tiene que ver con la protección a las ciudadanas y ciudadanos frente a las situaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por parte del Estado, la protección por parte del Estado de las ciudadanas y los ciudadanos. La segunda unidad tiene que ver con la seguridad ciudadana como paradigma para la gestión policial, la gestión de los cuerpos de seguridad pública. Aquí vamos a tocar dos temas. En primer lugar, la articulación y la cooperación político-administrativa de los entes gubernamentales y los órganos de la seguridad ciudadana. Más allá de aquello que se hablaba o se habla todavía de la división de los poderes, de la separación de los poderes, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se plantea una articulación, una necesaria cooperación político-administrativa de los diferentes poderes públicos del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder ciudadano, poder electoral, y los órganos que a su vez van componiendo estos poderes. ¿Y cuáles entonces serían los mecanismos de articulación y de cooperación de los órganos de la seguridad ciudadana? ¿Sí? Evitar esa incoherencia que muchas veces se aprecia, que muchas veces se ve entre la actuación de los cuerpos de seguridad ciudadana. Es importante tenerlo en consideración. La tercera unidad tiene que ver con la construcción de un nuevo sistema social, político y económico en el marco de la Constitución Nacional, es decir, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela, recordemos, es una sociedad en transición, una transición de modelos, que por supuesto genera conflictos de toda índole, es inevitable. En los procesos de transformación económica, social, política y cultural de las sociedades se generan conflictos. Entonces, ¿cómo articular adecuadamente la construcción de ese nuevo sistema social, político y económico en la búsqueda de una sociedad justa, equitativa y solidaria que se le puede dar el apellido que se quiera dársele, pero lo fundamental es eso, tratar de construir una sociedad justa, equitativa y solidaria, y eso está contenido en nuestra Constitución y en todo el marco jurídico que se desprende de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre la base de ello, entonces tenemos que pasearnos por los principios y los valores constitucionales del nuevo sistema social, político y económico. ¿Cuál es el marco ideológico, político y la visión del país que nosotros tenemos o que debe tener la sociedad? Sobre la base de ello, por supuesto, se incorporan dos elementos. El elemento de la inclusión social, más allá de lo que anteriormente se criticaba o se cuestionaba, lo de la exclusión social en los ámbitos económicos, políticos, culturales, sociales, étnicos, etc. Ahora nosotros debemos desarrollar esta categoría tremenda que se llama la inclusión social. Y por supuesto, la participación ciudadana como un elemento de carácter protagónico, que le dé sentido, que le dé una real concreción a la transformación de la sociedad venezolana sobre la base de la participación popular, que llamamos participación ciudadana. Y el segundo aspecto de este marco ideológico político y la visión de país, por supuesto, tiene que ver con el sistema de justicia penal y la seguridad ciudadana, que no podemos excluir, por supuesto, el tema de la justicia penal. El cuarto tema, el cuarto gran tema de la cuarta, mejor dicho, la cuarta unidad, tiene que ver con cuál es el rol de los distintos actores en el ejercicio de la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los discursos, las acciones y la corresponsabilidad de los actores? ¿Cuáles son los actores? Bueno, los actores de carácter académico, ¿no?
que hacen vida en las instituciones de educación universitaria, cuáles son los actores de carácter social, cuáles son los actores de carácter político, de desarrollo y de respuesta ante estos discursos, estos relatos, que podríamos también decir. El segundo aspecto de esta unidad tiene que ver con la coordinación de los órganos de seguridad ciudadana, más allá de lo que anteriormente planteamos. Se apreciaba anteriormente una descoordinación, una especie de anarquía o autarquía de los diferentes órganos de seguridad ciudadana, y no, tiene que ser una necesaria articulación entre todos para poder lograr los objetivos que se propone tanto la Constitución como el Plan de Desarrollo de la Patria. Y, por supuesto, incorporar el tema del poder popular y su rol en la seguridad ciudadana, como son los niveles de participación y movilización social del pueblo en su conjunto en el tema de la seguridad ciudadana y de la paz, que por supuesto la paz es el máximo objetivo de todo lo que se trata de construir en nuestra sociedad. Y la quinta unidad, por supuesto, tiene que ver con los planes de desarrollo de la nación, la seguridad ciudadana y el sistema penitenciario. De esta manera, vemos cómo tratamos de enlazar en una red los elementos de la seguridad ciudadana, el sistema penitenciario, el sistema penal punitivo que tenemos en nuestra sociedad y los planes de desarrollo de la nación, por lo que hemos venido transitando desde el 2001 al 2007, ¿no? El plan Simón Bolívar, luego el plan de la nación 2007-2013, el primer plan socialista de la nación, también denominado plan Simón Bolívar, y no podemos tenerle miedo a el concepto de plan socialista porque eso es a lo que apunta, diríamos, el desarrollo de la sociedad venezolana. Por eso tenemos que hablar de el contraste, el choque entre los modelos que tenemos en Venezuela. Un modelo capitalista en el cual todavía estamos y un modelo que se pretende construir una sociedad justa, equitativa y solidaria que se denomina la sociedad socialista. Y desarrollar entonces cuáles son los elementos del plan de la patria vinculados a la ley del plan de la patria 2013-2019 que se aprobó precisamente en la Asamblea Nacional en el año 2013 y que es el que se viene desarrollando con la continuidad del gobierno actual. Allí vamos a ubicar los objetivos históricos, los objetivos nacionales y estratégicos del plan de la patria en torno al tema de la seguridad ciudadana y de la paz en nuestro país. Y tenemos, por supuesto, unas referencias sugeridas, ¿no? Una bibliografía, diríamos, en términos generales. Vamos a ubicar una serie de textos. La mayor parte de ellos se pueden encontrar en internet. Algunos los vamos a enviar vía documento a través de la plataforma de la universidad. Por ejemplo, el de Carrión del año 2012 acerca de la seguridad ciudadana, es un espejismo o una realidad, una publicación de la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuáles son los artículos que transversalizan el tema de la seguridad ciudadana y de la paz. Lo que intenta concretar el tema de la seguridad ciudadana, que es la gran misión a toda vida Venezuela, producto del decreto 9086, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.961, de fecha 10 de julio del año 2012. Importante, porque a partir de allí comienza a desarrollarse todos los planes particulares de la seguridad ciudadana en Venezuela, vinculada con la ley del plan de la patria, que también está allí, que vamos a revisar. Pedro Níquez, también del año 2011, tiene un texto
sobre el concepto de derechos humanos. Es importante que nosotros desarrollemos. Rosales y Borrego, dos autores, tienen también un trabajo del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela del año 2008, denominado Inseguridad y Violencia en Venezuela. Recordemos que el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, siempre ha sido un tema clave, un tema que se coloca en la palestra pública de manera permanente, muchas veces incluso para atacar el modelo de sociedad que estamos construyendo en nuestra nación. Soso también tiene un material de la Flaxo, de la inseguridad, la prevención y la policía o los cuerpos de seguridad policial. Zabaleta también de la Claxo tiene un tema, un texto denominado El laberinto de la inseguridad ciudadana. Es un material que vamos también a revisar más adelante. Zabaleta, el tema de la inseguridad y la seguridad ciudadana en América Latina, para darle un marco latinoamericano al tema, no solamente en el caso de Venezuela. Hay un autor también muy importante, Eugenio Zaffaroni, argentino. Zaffaroni tiene un texto doctrinario acerca del derecho penal humano, la doctrina de los juristas y el poder en el siglo XXI, de la editorial Hammurabi, del año 2017, un texto reciente que debemos revisarlo, porque allí él se pasea por todo lo que tiene que ver con ubicar más allá de los derechos humanos, el derecho penal humano y los conceptos, las categorías que desarrolla Zaffaroni para entender desde el punto de vista teórico este tema tan importante. Como referencias complementarias, tenemos el tema del texto de Hughes y Edwards, comparando el gobierno de la seguridad en Europa, un enfoque geohistórico, porque es importante también el tener elementos de carácter comparativo con otras naciones, Europa, con Estados Unidos, etc. Hay un texto también importante, que es el texto de Luis Bonilla y Jaime Eltroudi, ¿no?, que fueron viceministros y ministros del gobierno bolivariano, acerca del tema de la inteligencia social y la sala situacional. ¿Por qué nosotros debemos desarrollar estas categorías y estas herramientas para ubicar de manera adecuada los temas vinculados con la seguridad ciudadana y con la paz? Y un clásico de los temas de la seguridad, los temas penitenciarios, los temas penales, en Michel Foucault, ¿no?, un texto clásico de 1976, denominado Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión. En este caso, la editorial Siglo XXI de México. Michel Foucault, por supuesto, es un autor que es necesario revisar, sobre todo para desarrollar el tema vinculado con los elementos de carácter penitenciario, que hacer con las personas, con los grupos sociales que incurren en situaciones delictivas, en situaciones de agresión a la sociedad. ¿Qué hacer con ellos? Vigilarlos, castigarlos, reeducarlos, reintegrarlos a la sociedad, ¿no? Importante estas revisiones de carácter teórico. Muy bien. Como nos estamos planteando el tema del análisis de la seguridad ciudadana desde una perspectiva multidimensional, es importante partir desde nuestro punto de vista, de nuestra óptica, un planteamiento que hace Carlos Marx en los manuscritos económicos y filosóficos denominados los Grundrisse. Carlos Marx utilizó como método de análisis para desarrollar sus teorías económicas, políticas y sociales, partir de esta frase que es clave para analizar la realidad. Marx dice: la realidad es concreta porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Es, por lo tanto, unidad de lo múltiple. Entonces, ¿qué significa esta frase? Bueno,
Simplemente, ello significa que para conocer de manera profunda, amplia, total, o lo más integral posible a la realidad, y cuando hablamos de la realidad, ¿qué es la realidad? Bueno, puede ser una realidad económica, una realidad política, una realidad social, una realidad cultural, ecológica, administrativa, gerencial o, como en este caso, el tema del delito, el tema de la seguridad social y qué hace o qué debe hacer la sociedad ante esa situación. Entonces debemos verlo desde el punto de vista de que ahora la seguridad ciudadana viene a ser la realidad y hay que conocer todo lo que rodea a esa realidad en virtud de que ella, la realidad de la seguridad ciudadana, es multicausada y multiconsecuencial, que es lo que debe decir en esta palabra, multiconsecuencial. De allí que se explique de esa manera la aproximación a la seguridad ciudadana y a la paz desde una óptica multidimensional que toque todos los elementos de carácter legal, de carácter jurídico, pero que incluso vaya más allá de lo jurídico. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar esta situación? Bueno, colocando este ejemplo que vemos, que estamos visualizando en estos momentos. Si nosotros queremos analizar el tema de la seguridad pública en nuestra nación, o en nuestras naciones incluso, particularmente el tema de la delincuencia, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son las causas materiales, las causas estructurales de este tema tan acuciante, tan importante para la sociedad de cualquier nación y en este caso para la sociedad venezolana. Entonces muchas veces nos vamos al principio por ubicar temas o causas directas que consideramos que son lo que generan la delincuencia. Y decimos, muchas veces la gente dice que la delincuencia se da a causa de males sociales como por ejemplo la pobreza, el desempleo y todos los efectos que genera, la marginalidad de nuestras grandes ciudades, el consumo de drogas o las denominadas sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el consumo de alcohol, que no se puede obviar, ¿no? El consumo de alcohol y todo lo que ello implica para generar terribles efectos en la sociedad venezolana, el bajo nivel educativo, que mucha gente relaciona con la delincuencia, ¿verdad? Ahora, estos elementos que acabamos de mencionar son los que producen desde una perspectiva, diríamos, directa, el delito en Venezuela. Pero no, es una parte de lo que llaman los delitos violentos, los delitos que aparecen en eso que llaman las crónicas, las páginas rojas de los periódicos, es decir, eso que genera un pavor, un terror en la sociedad. Entonces, decimos que estas son las causas, mucha gente dice que esas son las causas de la delincuencia y de la seguridad o la inseguridad pública en nuestra nación. Pero si decimos eso, nos estaríamos quedando cortos. Tenemos que ir a otros aspectos que no son tan directos, pero que también inciden, y sí inciden directamente en el tema de la seguridad pública y en el tema de la delincuencia en Venezuela. ¿Cuáles son? Bueno, allí tenemos entonces, por ejemplo, que la ambición, pero no la ambición, todos podemos tener ambición en general, no, sino la ambición desmedida que puede llevar a grupos sociales o a personas a cometer hechos delictivos en función de aquello de tener más allá de lo que en realidad debemos tener. ¿Sí? Allí tenemos también el tema de los antivalores que se incorporan a través de esquemas de socialización inadecuados, muchas veces a través de los denominados medios de comunicación social, que otros llaman medios de manipulación social, a través de sectores educativos inadecuadamente donde se utilizan esquemas de antivalores,
llamando a solamente fijarnos en el tener por el tener y no en el ser, no en el desarrollo del ser de la persona. La falta de ética, el comportamiento ético en la ciudadanía, en las personas, en los grupos sociales, ¿verdad? En los factores de poder, muchas veces. El individualismo llevado al extremo del egocentrismo, se llaman primero yo, segundo yo y tercero yo, y luego los demás, son elementos que también conllevan a la comisión de delitos, ¿verdad? Fraudes, estafas, robos, atracos, etcétera, tienen que ver con estos elementos que acabamos de mencionar. Entonces, como vemos, esto viene a ser una multicausalidad de situaciones que llevan a la delincuencia en nuestro país y al tema de la seguridad pública. Y como consecuencia, ¿qué tenemos? Bueno, también tenemos una enorme cantidad de efectos que genera la delincuencia. Muertes, prostitución, prostitución femenina, prostitución masculina, prostitución infantil, ¿verdad? La pornografía que se desarrolla en torno a esta situación particular. La infancia abandonada, que a su vez conlleva a la delincuencia juvenil que azota nuestras sociedades. El abandono del hogar, la desestabilización social generada por el tema de la delincuencia y de la seguridad o inseguridad pública, problemas psicológicos, problemas de neurosis, problemas de todos estos elementos que tienen que ver con lo psicológico, la psiquis de las personas, la inseguridad social, la inseguridad pública, que no es solamente el único tema que muchas veces se nos quiere colocar a través de la mediática, sino el tema de la inseguridad social. Este tema de la delincuencia generalizada también ha llevado al hacinamiento penitenciario, al hacinamiento carcelario. Nuestras cárceles se colocan a punto de reventar producto de la enorme cantidad de personas que van allí a cumplir condenas o a estar bajo situaciones de enjuiciamiento criminal. Una violencia generalizada en nuestra sociedad, el incremento de las víctimas, ¿no? Ante lo cual ha surgido una disciplina de la criminología llamada la victimología, cómo tratar adecuadamente a las víctimas de las situaciones delictivas, y traumas psicosociales y pérdidas económicas. Como vemos acá en esta lámina, no estamos más que desarrollando lo que Marx decía que hay que plantearnos. ¿Cuál es cómo analizar la realidad venezolana en el tema de la seguridad pública o en el tema de la delincuencia? Bueno, es verla desde la perspectiva de la multicausalidad. Son múltiples causas que la generan y que ella a su vez genera múltiples consecuencias. Pero si vemos la complejidad de nuestra realidad social, fíjense ustedes que cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar, cada una de estas causas y cada una de estas consecuencias, a su vez, es una realidad que es una síntesis de múltiples determinaciones. Entonces, simplemente nos lo planteamos para ver cómo nuestra realidad es muy compleja de analizar. Y, sin embargo, tenemos que pasearnos por todos esos elementos para tratar de generar políticas públicas que impacten de manera eficiente, de manera eficaz, de manera efectiva a estos terribles flagelos por los que atraviesa nuestra sociedad. De no ser así, entonces vamos a tener una sociedad violenta, una sociedad que no está en paz y una sociedad que no tiene seguridad ciudadana. En este sentido, el Estado debe pasearse, plantearse todos estos elementos para atenderlos de manera integral y poder efectivamente generar políticas públicas, políticas sociales que
impacten adecuadamente, no solamente en los elementos de carácter jurídico, sino en los elementos de carácter social, de carácter cultural, de carácter económico, de carácter, bueno, inclusive hasta psicológico, en los que nosotros estamos desarrollando. Por ello, la seguridad ciudadana, ¿no?, sintetizando todo lo que acabamos de decir, debe enfocarse desde la perspectiva de la multidimensionalidad, que nosotros analogamos al de la realidad como síntesis de múltiples determinaciones, concepto marxista. Ahora, tenemos que ir a los aspectos empíricos, a la realidad directa, a los elementos de carácter fenomenológicos, los fenómenos que generan, y como en el enfoque analítico crítico del cual debemos disponer. Nosotros tenemos que tener elementos de carácter crítico, eso que llama Enrique Dussel y muchos otros autores, el pensamiento crítico, amplio, analítico, que nos permita enfocar el tema que estamos desarrollando desde una perspectiva lo más amplia posible. Y por supuesto, incorporar lo axiológico, el tema de los valores implícitos y explícitos, así como, mucho menos se puede descartar, lo ontoepistemológico. Allí que, si ustedes hagan un llamado de atención acá, porque todos estos elementos se están desarrollando a lo largo de este curso postdoctoral. Las políticas públicas, los elementos de carácter filosófico, los elementos de carácter axiológico y los elementos de carácter ontoepistemológico, porque si nosotros estamos haciendo un curso postdoctoral, entonces debemos desarrollar la ontoepísteme adecuada que nos permita entender el tema que estamos desarrollando. Y fíjense ustedes que nosotros tenemos en la primera unidad 3 categorías que es importante desarrollar. La categoría primero de la seguridad y defensa de la nación. ¿Qué significa la seguridad y defensa de la nación? Bueno, verla como un todo, en su integralidad. Debemos pasar de entender que la seguridad y la defensa es un tema solamente de carácter policial o de carácter militar. No, incorpora todo a toda la sociedad, a todos los estratos sociales, a las clases sociales, a los grupos sociales, a los sectores de poder, a los poderes públicos. Entonces, eso es lo que entendemos por la seguridad y defensa de la nación. La segunda gran categoría es la seguridad del Estado. El Estado como una categoría que vaya más allá también solamente de los poderes públicos. El Estado-nación, el Estado venezolano, tiene que blindarse de manera adecuada sobre el tema de la seguridad y cómo nosotros como sociedad debemos proteger al Estado, porque protegiendo al Estado protegemos a la nación. Y la tercera categoría es la categoría de seguridad ciudadana, la seguridad que otros llaman seguridad pública. Algunos lo querían vincular con el tema de la inseguridad, pero nosotros de manera positiva le denominamos seguridad ciudadana. Es la seguridad que debe tener todo ciudadano, todo habitante de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado y la sociedad debe brindarle la protección adecuada. ¿Por qué? Bueno, porque como dice el concepto que vamos a desarrollar posteriormente, con ello es que vamos a pretender, con el propósito que tiene el postdoctorado, contribuir en el proceso de transformar el Estado moderno colonial en el que estamos todavía en otro Estado que sea humanista y solidario, capaz de afirmar el vivir humano y la paz. La paz, el vivir humano y la paz como el objetivo último de nosotros como seres humanos. ¿Sí? Eso es un aspecto clave. Lograr este propósito es el que nos va a lograr
precisamente lo que también se plantea en la Constitución y lo que se plantea inclusive Simón Bolívar, la máxima felicidad posible. Lograrla es precisamente contribuir en ese proceso de transformar este Estado moderno colonial en un Estado del cual venimos, contra el cual hemos luchado y contra el cual debemos seguir luchando, que inclusive otros lo llaman el Estado liberal burgués, en un Estado humanista, en un Estado solidario o en una sociedad justa, equitativa y solidaria, que es la que nos habíamos planteado anteriormente. Se trata entonces de, en un nuevo concepto de seguridad, entendido como un sistema integral, según la concepción de la seguridad establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que sitúa a la seguridad como una competencia y principio de corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo. Entonces, es una corresponsabilidad. No es que el Estado esté por encima de la sociedad, por encima de los ciudadanos o por encima de ese concepto hermoso que tenemos nosotros de pueblo, sino que tiene que haber un elemento de corresponsabilidad. La corresponsabilidad, entonces, implica determinar cuál es el rol que debe cumplir el Estado, sus instituciones, los poderes públicos, y cuál es el rol que debe cumplir el pueblo y sus diversas formas de organización social, de organización popular, desde lo más mínimo, desde lo que todavía nosotros vemos, como son aquellas cosas que llamaban las juntas de condominio en las ciudades, o luego el desarrollo de consejos comunales, de las comunas, de las ciudades comunales, de lo que es el poder popular, de los diversos mecanismos de organización social que tiene el pueblo, las denominadas mesas técnicas de agua, mesas técnicas de seguridad, mesas técnicas de comunicación, mesas técnicas de seguridad. Ello es lo que nosotros entonces entendemos por la multidimensionalidad de la seguridad ciudadana. Y ya para ir cerrando en esta primera aproximación que tenemos con ustedes, pienso que para avanzar en el ensayo final, nosotros vamos a evaluar este seminario sobre la base, por supuesto, primero de el compartir de los saberes que tenemos nosotros acá, un foro que vamos a desarrollar, al cual le vamos a dar una determinada puntuación, términos de puntos, y un ensayo final que ustedes van a presentar. Entonces, les propongo que, si ustedes, para avanzar en este ensayo final, la Asamblea Nacional aprobó en el día de ayer, en primera discusión, el proyecto de reforma de la ley del sistema de justicia, que establece los criterios para la tutela efectiva de la justicia en el país. Allí está el enlace donde está la información que da la Asamblea Nacional y que se plantea en esta reforma integral, por eso le llaman del sistema de justicia, que no sea una cuestión de carácter desagregada, fragmentada. Bueno, en primer lugar, la reforma de la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. La segunda, la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. La tercera reforma es la reforma de la ley del Estatuto de Policía de Investigación. El cuarto aspecto es desarrollar una ley de transparencia, importantísima para precisamente atacar todo este tema de la información, la comunicación y tratar de eliminar eso de la opacidad en el desarrollo de la administración pública. La opacidad es un concepto que viene precisamente de otras naciones. Se plantea también una nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Recordemos que hace poco tiempo hubo una reforma del Código Orgánico Procesal Penal, denominado COP, y en este momento también se plantea una nueva reforma. Y en sexto lugar, una reforma del Código Orgánico Penitenciario y la Ley Orgánica de Habeas Corpus. Entonces, mi planteamiento ante ustedes es que ustedes pueden ir avanzando
en analizar, puede ser cada uno de estas reformas o de estos nuevos códigos jurídicos que viene desarrollando la Asamblea Nacional para precisamente poner en sintonía los elementos de carácter normativo, jurídico, legales, con lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley del Plan de la Patria. De tal manera que les propongo que ustedes vayan analizando estos aspectos y que de manera individual vayan tomando cada uno de estos aspectos, o luego también pueden desarrollar algunos otros temas vinculados con los temas que vamos a desarrollar en el seminario. Pero aquí considero que es importante que ustedes se puedan pasear por el análisis de estos instrumentos jurídicos que se están desarrollando en la Asamblea Nacional y que están absolutamente vigentes. Por ello lo traigo a colación. Bueno, de esta manera culminamos esta parte introductoria, esta primera aproximación con ustedes, este primer compartir del seminario de la multidimensionalidad de la seguridad ciudadana y la paz. Y entonces vamos luego a desarrollar en la plataforma nuestra de la UNEI foros participativos donde podemos entonces intercambiar con cada uno y cada una de ustedes. Así que por ahora nos despedimos y estamos entonces plenamente a la orden. Ustedes a través también del WhatsApp, correos electrónicos, teléfonos, podemos también intercambiar ideas. Así que un gran placer una vez más y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego y un gran saludo solidario para cada uno y cada una de las participantes de este postdoctorado.